Pues empecemos. Doctora Peña, ya está. Sí, claro, ahí Ya está. estoy lista. Hágale, doctora. Bueno, profe, muy buenas tardes a todos. Con el profesor Ortiz hemos visto cerca de 6 casos, tal vez en 15 años, si no más, con sospecha de atrofia muscular bulboespinal ligada al cromosoma X, un Kennedy, pero realmente hasta ahora, por lo menos un caso que yo tenga presente que pudimos confirmarlo. Esto fue descrito por el doctor William Kennedy, Milton Alter y Hugun Sung. Doctora, discúlpeme por Señor, interrumpirla. ¿Podría poner la presentación completa, por favor? ¿así? Sí, señora, Sí, muchas así, gracias. doctora. Ay, gracias. Es que es mi primera vez, entiéndame. Listo, entonces esto se publicó en julio de 1968 como caso clínico. De hecho, fueron 2 familias y dejan solamente el nombre del doctor William Kennedy como síndrome de Kennedy. Es hasta el año 1991 donde en Nature se hace la asociación con el gen receptor de andrógenos y su mutación. Les presento este caso. José tiene 45 años, lo conocimos en el Instituto Roosevelt en el 2016. El profe le hizo electromiografía y yo empecé las valoraciones. Y por cosas administrativas yo lo he venido evaluando de forma continua, pero con subsidio, no por compensar en Roosevelt. Él nació en Chinavita, Boyacá, vive en Bogotá, es técnico de sistemas, diestro y vive con su esposa. La línea del tiempo de la presentación de su cuadro clínico es que a los 16 años le hacen una cirugía, una herniorrafia inguinal, a los 17 le hacen una corrección de ginecomastia bilateral, a los 25 años empieza a evidenciarse un problema de fertilidad por una teratosospermia y con su esposa no logran gestar hijos, y hacia los 31 años es que hace una debilidad simétrica en miembros superiores, una debilidad concomitante en miembros inferiores con una disminución de peso de 15 kilogramos, atrofia muscular concomitante, referencia de calambres y unos cambios en su voz más hacia una hipofonía. Hacia los 45 años hace una disfagia leve, conservando funcionalidad. Tenemos estos antecedentes, padres no consanguíneos, pero pues lo que siempre los genetistas nos piden que describamos, el origen geográfico de los padres es muy cercano, son 2 pueblos en Boyacá que los separa un río. Los abuelos maternos claramente sí tenían una consanguinidad. Tiene una sobrina con una enfermedad de Addison, un sobrino que desde los 23 años viene perdiendo la fuerza, miembros inferiores, percepción de cansancio y pérdida de peso. Nunca he podido evaluar este sobrino, parece que no son tan cercanos y el sobrino no ha querido que yo lo examine. Y tiene 2 sobrinos con pie equino varo, uno se operó y otro no se operó. No soy muy amiga de fotografiar pacientes. A él lo fotografié hace unos años y no encontré las imágenes, perdonen ustedes, así que créanme los hallazgos positivos. Tiene una clarísima atrofia lingual con fasciculaciones, también una atrofia en los músculos periorales con algo de fasciculaciones, una hipofonía, una disminución leve de la extensibilidad pulmonar y una tos algo disminuida pero eficiente. Una atrofia muscular simétrica de predominio proximal sin un claro compromiso de interóseos y menos del primer interóseo, y sus reflejos son normales. Lo que siempre llamó la atención y por lo que nos lo remiten al Instituto Roosevelt es por este tema de las fasciculaciones y la sospecha de enfermedad motoneuronal. Quiero detenerme aquí en la línea del tiempo, y es que para cuando lo evaluamos en Roosevelt por primera vez, dado que hacemos una anamnesis lo más obsesiva posible, es el antecedente que él da de la ginecomastia bilateral que se llevó a cirugía a los 17 años y el hecho de que la debilidad ya llevaba con más de 5 años de evolución, lo que nos hace pensar que esto no era una ELA típica y que podríamos estar frente a diagnósticos diferenciales.
el profesor Ortiz le hace una electromiografía en octubre del 2016, mostrando signos de reinervación crónica en músculos de segmento cervical, vulvar y lumbar y, llamativamente, una neuropatía simétrica sensitiva distal, otro elemento que haría pensar sindromáticamente en Kennedy. Los EPKs elevados en el rango de 607 y hasta llegar a 1293, con unas transaminasas también algo elevadas. Antes de que lo evaluáramos habían hecho una biopsia en músculo recto femoral derecho con una atrofia neurogénica y las espirometrías hechas de forma seriada desde el 2016 hasta septiembre del 2019 con una capacidad vital forzada que por fortuna no ha deteriorado de forma significativa. En el 2016 estaba con 94% del predicho y para septiembre del 2019 89%. Es decir, se ha conservado ventilatoriamente, un PIN levemente disminuido, un PEN francamente comprometido 43%, pero al día de hoy no ha hecho neumonías. La polisomnografía mostró un índice bajo, 10,5, con una saturación del 88% en sueño. La cinedeglución muestra varias alteraciones, dentro de las cuales está una penetración laringea de líquido por una debilidad en el ascenso laringio. Él está en fonoaudiología y este año no se pudo repetir la cinedeglución. El perfil hormonal de FSH, LH, prolactina, testosterona total y libre fueron normales. Y sabemos que en Kennedy es esto normal porque el problema es más de la capacidad que tiene el receptor para reaccionar a sus ligandos. Una ecografía abdominal muestra una estetosis hepática leve. Endocrino considera que al no haber plan gestacional por la pareja, no se justificaría iniciar tratamiento antitestosterona. Las características sindromáticas son la ginecomastia en nuestro paciente, el hipogonadismo, hernia inguinal, atrofia muscular con fasciculaciones, enfermedad motoneuronal, una CPK alto y un compromiso hepático. Desde el punto de vista sindromático siempre tuvo la mayoría de características. Después de 4 años, hasta el año pasado, finalmente le toman la bendita muestra, se la autorizan y la procesan y me la hace conocer la semana pasada. Se había solicitado la detección de la expansión de tripletas en el gen del receptor androgénico y el número de repeticiones de estos trinucleótidos en el alelo 1 fue de 57, alelo 2 negativo. Y esto pues es correspondiente a rango patológico para una enfermedad de Kennedy. La enfermedad Kennedy se relaciona pues por esta expansión inestable de repetición de tripletas. Algunos hablan que es de 38 a 68, otros de 40 a 62 repeticiones en el exón 1. Hacía un tiempo habíamos tenido un paciente con el profe de características similares, excepto que él sí había tenido una evolución muchísimo más rápida. Y en ese paciente recuerdo la bendita expansión era de 32, 30, 32. Después los genetistas nos habían explicado que eso era en un laboratorio con reactivos aquí nacionales, no era tan confiable y cuando quisimos repetirlo, pues ya no teníamos paciente. Pero pues el rango es que hay expansiones normales, pero cuando esas expansiones se pasan de 38 a 40 ya son patológicas. Tiene que ver con el receptor de andrógenos que está en el cromosoma X y la edad y la severidad se relaciona inversamente con la repetición del OCAG. Si tengo un gran número de repeticiones, muy probablemente mi enfermedad va a ser más severa y más temprana. Diagnóstico diferencial con el POEMS, polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, gamapatía monoclonal y cambios en la piel, pero esto es más un componente más polineuropático, rara vez hacen las fasciculaciones y mucho menos en lenguas, más periférico, no tiene mayor compromiso vulvar, pero podría confundirse con el POEMS, que es un síndrome paraneoplásico con un trastorno subyacente de células plasmáticas. Para recordar una imagen muy global, para que no olviden este diagnóstico diferencial. Esto es del Journal Neurology, Neurosurgery and Psychiatry del 2018. Entonces, Kennedy, estamos hablando de compromiso del tracto corticoespinal, atrofia muscular, síndrome de Brugada, nuestro paciente no lo tiene, ginecomastia, elevación de perfil hacia una dislipidemia,
una pobre tolerancia a la glucosa o deterioro de esto, puede haber obstrucción urinaria, atrofia testicular, osteopenia, neuropatía sensitiva, disfunción autonómica y nuestro paciente por lo menos tiene 4 de estas. Solo quería llamar la atención a nuestros diagnósticos diferenciales, que precisamente es lo que nos hace ser un grupo de referencia, pensar en eh, lo distinto y lograr confirmar los diagnósticos. ¿Por qué es importante confirmar los diagnósticos clínicos? En estos casos fundamentalmente porque representa un cambio en el pronóstico para el paciente. Es un hombre de 45 años en donde pues con su capacidad vital forzada y conociendo yo la enfermedad pues puedo decirle que tiene probabilidades de que sobreviva los siguientes 5, 10, inclusive 20 años. La mayoría de pacientes de Kennedy, o un buen número más bien hacia los 60 años, van a requerir apoyos para su movilidad, sea bastón o silla de ruedas, y también me obliga a estar muy pendiente del tema de deglución y ventilatorio. Con este tema de los oligonucleótidos antisentido, ya hay algunas aproximaciones para hacer intervenciones genéticas también en estos pacientes de Kennedy, entonces pues se abre una perspectiva. Alguna observación nuevamente, el hecho de que su origen geográfico sea Boyacá, de nuevo nos orienta a este comportamiento epidemiológico por conductas endogámicas en Boyacá. Exploren muy bien los orígenes geográficos y los antecedentes. A veces pasamos muy rápidamente los antecedentes y en estos síndromes tan complejos cualquier pista es importante, cualquier hernia inguinal hace parte del síndrome, cualquier cirugía que por nimia que nos pareciera podría ser relevante. No era más mi intervención, profesor Ortiz, no sé usted si tiene algo más que agregar.